Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Edwin Reyes González. Actualmente curso el segundo semestre de la licenciatura en Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional 164, con sede en Zitácuaro, Michoacán. A continuación les hablaré acerca de la investigación cualitativa, la etnografía, recolección y descripción de la información, la etnografía y los criterios que la diferencian de otras investigaciones, la elección de la muestra, la identificación de posibles sujetos que puedan brindar información, los ámbitos de investigación y las técnicas para recolectar información. Primero vamos a hablar de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suelen determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. ¿Qué es etnografía? La etnografía es un término que se deriva de la antropología. Puede considerarse también como un método de trabajo esta. Se traduce etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la gente hace. La etnografía organiza y describe detalladamente la historia, las costumbres, las tradiciones, los mitos, las creencias, el lenguaje, las genealogías, las prácticas de las diferentes razas, culturas o pueblos del mundo. Entre los criterios generales de la recolección y descripción de la información tenemos 8 criterios generales. El primero se refiere al lugar donde el etnógrafo debe ir a buscar la información o los datos que necesita para la investigación. El criterio básico para este punto es de carácter general, pero como no siempre resulta evidente, es necesario destacarlo. La información hay que buscarla donde está. En esta situación, el etnógrafo a menudo tiene que tomar decisiones en cuanto a dónde ir, qué datos recoger, con quién hablar. De esa forma, se va perfilando posibles estructuras explicativas y conclusiones teóricas, como al mismo tiempo se buscan y contrastan sistemáticamente los casos negativos, que son las situaciones y fenómenos que parecen contradecir u oponerse a las hipótesis y conclusiones. Un ejemplo es si se va a realizar una investigación en el ámbito educativo, pues la información la encontraremos principalmente en la escuela, específicamente en las aulas de clase, con los alumnos, profesores, directivos o personal auxiliar, que podrían ser secretarias o trabajadora social o incluso personal de limpieza. El segundo criterio advierte que la observación no debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia. Adoptan como estilo una cierta ingenuidad que les permita ver cada aspecto del fenómeno como si fuera nuevo y no familiar. En este caso, el investigador debe adoptar una postura neutral. ¿Por qué? Para que la información que él obtenga no la distorsione o no la perturbe, o sea que no cambie la información que él ha obtenido. Como tercer criterio, se establece que es sumamente conveniente que los procedimientos utilizados permitan realizar las observaciones repetidas veces. Para ello, habrá que tratar de grabar las entrevistas, filmar las escenas si es posible, tomar fotografías, hacer anotaciones pormenorizadas de las circunstancias y situaciones y conservar todos los documentos. Es necesario dar varias veces observar o analizar toda la información que tenemos en videos, en las entrevistas, en todo lo que hayamos observado, para así al momento de realizar un análisis, pues el análisis sea concreto y sea... En cuarto lugar, conviene señalar que aunque la investigación etnográfica usa muchos tipos de información, la que más busca es aquella que mayor relación tenga y más ayude a descubrir las estructuras significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio. El contenido y la forma de interacción verbal de los sujetos. El contenido y la forma de la interacción verbal con el investigador en diferentes situaciones y en diferentes tiempos. La conducta no verbal, que son los gestos, posturas, mímica, etc.
los patrones de acción y no acción, valores, costumbres y rutinas que generan su comportamiento o su pasividad, los registros, archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas. Un quinto criterio sería la acción. Está relacionado con el número de personas que llevan a cabo la investigación. Es preferible que la investigación etnográfica sea obra de una sola persona, aun cuando haya otras personas que estén colaborando en la misma, ya que se trata de un proceso mental. La persona que va a analizar el material y escribir el informe final deberá también realizar ella misma la mayor parte de las entrevistas y la observación, para que así el informe final sea más concreto. El sexto punto: es necesario distinguir o contrastar de cómo otros investigadores recaban los datos sobre un tema en particular, es decir, a través de instrumentos específicamente diseñados para sus fines y cómo lo hace el etnógrafo en su propio campo. 7. Sería otro aspecto de máxima relevancia, que es el siguiente: las tres tareas básicas de recabar datos, categorizarlos e interpretarlos, no se realizan en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan continuamente, es decir, que nuestra mente no respeta una secuencia temporal de estas actividades. El punto 8. Finalmente conviene señalar otro criterio de apreciación que viene a responder a una objeción frecuente. Es un hecho que el observador interactúa con el medio observado y así afecta a la realidad observada, disminuyendo su apreciación objetiva. Esto quiere decir que el observador, o el investigador en este caso, tiene relación con el observado o lo investigado, y esto puede a veces alterar la apreciación que estamos teniendo de la información. Por ejemplo, si el investigado se porta muy amable con nosotros o, o nos llega a hacer la barba, pues esto puede afectar muchas veces en el criterio de apreciación. Para eso tenemos que adoptar nosotros una postura neutral para que esto no suceda. Elección de la muestra. Usualmente el buen investigador fija un grupo de criterios que le dan una imagen global del grupo que desea estudiar. Después busca el grupo o grupos que poseen estas características para obtener acceso a él y comenzar el estudio. La selección de la muestra es un estudio etnográfico. Requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación. Los tipos de muestras son básicamente dos: la muestra estadística y la probabilística, y la muestra intencional o basada en criterios. En la muestra estadística se extrae de una población o universos bien definidos un subgrupo usando como criterio la condición de que todo miembro tenga exactamente la misma posibilidad de ser elegido. Esto es en la muestra estadística. Aquí todas las personas tienen la misma posibilidad de ser elegido sin importar su condición social, su condición física o su género. En la muestra intencional se elige una serie de criterios que se consideran necesarios o muy convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que se persigue la investigación. La investigación etnográfica, fundándose en la filosofía de la ciencia adoptada y en su enfoque metodológico propio, utiliza usualmente muestras intencionales o basadas en criterios situacionales. Esto quiere decir que la muestra intencional, este sí adopta un grupo de personas en específico. Por ejemplo, si se va a realizar una investigación, como ya lo habíamos dicho, en el ámbito educativo, la muestra será un grupo selecto que ya está bien definido, que serían los alumnos o profesores o directivos. No se puede entrevistar o no se puede escoger la muestra a alguien que sea ajeno a esa institución. ¿Qué personas debemos observar o entrevistar? La credibilidad de la información varía mucho. Los informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. En el campo educativo, los posibles grupos podrían ser los estudiantes, los docentes, el personal directivo, los padres de los alumnos,
el personal auxiliar y el contexto sociocultural de la comunidad en que está ubicada la institución. Cada uno de esos grupos, dependiendo del tema que se quiera esclarecer, ilustraría una faceta o cara de la misma realidad. Su importancia dependería de la cercanía y participación que tengan en ella. Los estudiantes rara vez entienden bien el rol de un investigador. Sin embargo, para cualquier tema que se aborde, los estudiantes son una fuente muy rica de información. Para todo tienen datos y observaciones que aportar. Evidentemente, un buen investigador etnográfico debe tratar de registrar todo tipo de conductas de los alumnos. Su comportamiento en las aulas y fuera de ellas, vocabulario, jerga, atención e interés en clase, realización de pruebas o exámenes, evasión de clases, juegos, peleas, tráfico de drogas, etc. Todo puede ser de gran importancia en el momento de comprender o interpretar la realidad educativa. Los docentes. Entre todos los grupos de institución educativa, quizás los docentes son el grupo más importante y decisivo a la hora de recabar información. Sin embargo, no siempre es fácil lograr la información requerida, especialmente cuando el tema que se va a estudiar se relaciona con su eficiencia, área que invariablemente ellos temen. Aunque ese no es el caso, pero no será difícil convencerlos de ellos. En general, los profesores detestan los cuestionarios, pero acceden de buen grado cuando se les invita a conversar sobre un tema determinado. Siempre habrá que negociar un poco la colaboración de cada profesor en particular y el acceso a sus clases. Hay docentes extremadamente defensivos o difíciles, otros temen que se evalúe su eficiencia y esto traiga consecuencias de tipo administrativo. Otros se sienten incómodos con la presencia de alguien en sus clases. Algunos no creen en investigaciones científicas de su actuación. Por todo ello se necesita tacto y delicadeza para ganárselos para la causa propia, empatía para entender sus reservas y generosidad en ofrecerles algo a cambio que ellos necesiten o les ayude en sus tareas, como puede ser algún material audiovisual oportuno o un invitado para tratar cierto tema en especial. No está mal preguntarles qué podría ofrecerles yo a cambio del favor que se me hace. Al elegir a los docentes es importante que ellos estén enterados de que van a ser visitados o entrevistados. Debe cuidarse el equilibrio, que no sean de un solo sexo, ni los mejores o los peores. Otro aspecto de máxima relevancia es el carácter confidencial y el anonimato de todo lo observado. Los profesores e igualmente los demás informantes deben estar convencidos de que toda información allí recogida será utilizada para los fines exclusivos de la investigación y que de ninguna manera los afectará negativamente. El personal directivo también es muy importante en las investigaciones educativas. Si la investigación tiene por finalidad averiguar la marcha y nivel de la eficiencia de una institución educativa, es muy natural que el diálogo con los directivos cobre una importancia especial, aunque no se realice solo con ellos. También aquí puede uno encontrarse con personas muy abiertas y deseosas que una investigación seria les ayude a corregir defectos y fallas, pero no son raros los directivos que se resisten enormemente cuando alguien extraño y con apariencia de juez se inmiscuye en sus labores y puede crearle problemas por ello. Es necesario a veces hacerles ver todas las ventajas y aspectos positivos que se derivan de la investigación. Los padres de los alumnos también pueden ser un punto importante en esas investigaciones en el ámbito educativo. El poder conocer de cerca el hogar y el clima familiar de los estudiantes ayudará en la comprensión de muchos aspectos de su conducta difíciles de entender de otra manera. La estructura familiar, los valores que comparten, los problemas económicos, etc., dan una nueva faceta o diferente a las rutinas de la escuela. Este contacto es indispensable, sobre todo cuando los alumnos son muy pequeños, como por ejemplo al hacer estudios sobre problemas en el nivel preescolar. El personal auxiliar también puede ser de gran importancia, aunque a veces no se toma tanto en cuenta para las investigaciones. Una información a veces sumamente valiosa es la que pueden ofrecer ellos, personas ligadas de una u otra forma a la institución.
Todo investigador etnográfico sabe que, por ejemplo, las secretarias de las escuelas guardan pocos secretos y que por lo general son excelentes informantes. A veces hay secretarias que llevan muchos años en el mismo lugar de trabajo y cómo- y conocen a cada padre y a cada alumno. Frecuentemente están enteradas de la situación socioeconómica, problemas familiares, divorcios, escándalos, ámbitos de investigación. El estudio etnográfico no puede restringirse a lo que sucede solamente en la institución educativa, en el salón de clases, ya que la educación formal está muy relacionada con el contexto económico, social, cultural e histórico de la comunidad local, regional o nacional. Esto quiere decir que no solo podemos, en una investigación educativa, no solo podemos guiarnos de lo que pasa en las aulas, porque también tiene que ver mucho el aspecto sociocultural, qué es lo que pasa en su sociedad, lo que pasa en su entorno, de los estudiantes, de los profesores, de los directivos. Por ejemplo, si viven ellos en ambientes conflictivos, en ambientes de violencia, eso a veces trae muchas afectaciones. También pueden llegar a ser puntos muy importantes para la investigación. Las técnicas para obtener información. Son dos técnicas muy importantes para obtener información. Una es la observación. Esta es la técnica clásica primaria y más usada por los etnógrafos para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo más que se puede con las personas o grupos que él desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe de ser aceptado por las personas y solo lo será en medida que sea percibido como una buena persona, que sea franca, que sea honesto, que sea inofensivo y digno de su confianza, ya que la mayoría de los acontecimientos son expresados o definidos con estructuras lingüísticas particulares. Es decisivo que el etnógrafo se familiarice con las variaciones del lenguaje y del argot o jerga usados por los participantes, sobre todo cuando estos son jóvenes. Los jóvenes pueden llegar a utilizar a veces lenguaje que solo ellos puedan entender, entonces tenemos que involucrarnos más en su forma de expresarse, en su forma de lo que ellos ven, de lo que ellos observan. Otro punto muy importante que sería una técnica para obtener información es la entrevista. En la investigación etnográfica es un instrumento técnico que tiene gran sintonía con este enfoque y también con su teoría metodológica. La entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada complementada posiblemente con algunas otras técnicas escogidas entre las señaladas y de acuerdo con la naturaleza específica y peculiar de la investigación que se va a realizar. Los siguientes puntos son son puntos muy importantes para realizar una entrevista. El punto A, después de escoger un lugar apropiado y que propicie y facilite una atmósfera agradable para un diálogo profundo y después de haber formado todos los datos personales que se consideren útiles o convenientes, la entrevista va a ser relacionada con la temática propia de la investigación en curso. Tenemos que escoger un lugar apropiado donde el entrevistado no se distraiga, el investigado tenga interés sobre la entrevista. El punto B será una entrevista no estructurada, no estandarizada, flexible, dinámica, más bien libre y básicamente no directa. Las preguntas tienen que ser flexibles, no tienen que ser directas. El punto C, la actitud general del entrevistador será la de un oyente benévolo, con una mente límpida, fresca, receptiva y sensible. Punto D, más que formar preguntas, el entrevistador tratará de hacer hablar libremente al entrevistado y facilitarle que se exprese. Punto E, el entrevistador presentará todos los aspectos que quiere explorar en la investigación. Punto F. Sin embargo, el cuestionario debe ser solo una guía para la entrevista, cuyo orden y contenido pueden ser alterados de acuerdo al proceso de la entrevista. Punto G. No se debe dirigir la entrevista a que el sujeto aborde el tema como él quiera y durante el tiempo que él desee. Tampoco se debe discutir su opinión o sus puntos de vista, ni mostrar sorpresa o desaprobación, y menos aún evaluación negativa, sino al contrario, gran interés en lo que dice o narra.
Punto H. No se interrumpirá nunca el curso del pensamiento del entrevistado. Punto I. Invitarlo a que diga algo más, que profundice o explique aspectos que parezcan de mayor relevancia o no sean suficientemente claros. Punto J. Que el sujeto se sienta con plena libertad de tratar otros temas que le... Punto K. La entrevista debe grabarse, por lo menos el diálogo, y de ser posible también la imagen. En el primer caso hay que tratar de usar cintas largas para no interrumpir el diálogo y verificar bien el funcionamiento del grabador para no encontrarse después con sorpresas desagradables. En el caso de grabación de video, la cámara debe estar enfocada al entrevistado y sobre todo a su rostro. Su objetivo es captar el lenguaje mímico, facial, no verbal, que ayudará después a interpretar el lenguaje verbal. Bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el final y espero que les haya sido de su agrado. Mi nombre es Edwin Reyes González y espero que el video les haya sido muy útil.